¿Alguna vez te has detenido a pensar que, incluso en un continente tan conectado como Europa, hay numerosas disputas territoriales ocurriendo ahora mismo? Algunas de ellas están pasando en este preciso instante y casi nadie lo sabe, ya que los grandes medios las ignoran, como las disputas por la cima de una montaña o una pequeña isla en medio del océano. Sin embargo, otras son extremadamente peligrosas y tienen consecuencias serias que afectan la vida de millones de personas. Pero, ¿por qué estas disputas aún existen? En un lugar donde se han firmado tantos tratados y se han forjado tantas alianzas, uno pensaría que las fronteras ya estarían claramente definidas, ¿verdad? La realidad es que muchas de estas rivalidades tienen sus raíces en conflictos antiguos, divisiones mal resueltas o incluso en cuestiones culturales y de orgullo nacional. Hoy vamos a descubrir por qué estas disputas persisten, qué significan y cómo impactan no solo a Europa, sino también a la geopolítica mundial. Prepárate para conocer historias que van desde curiosas disputas por territorios casi invisibles en el mapa hasta tensiones serias que involucran a poblaciones enteras y podrían cambiar el curso de la geopolítica. Y para empezar, debemos echar un vistazo al panorama general de estos conflictos. Europa es un continente con una historia densa y marcada por disputas territoriales, muchas de las cuales aún persisten. Actualmente, hay 41 disputas activas que varían en intensidad e importancia. Algunas parecen casi insignificantes a simple vista, mientras que otras tienen el potencial de desencadenar crisis políticas y hasta conflictos armados de gran escala. Estas disputas pueden clasificarse en tres categorías principales. Primero, están las disputas leves, generalmente simbólicas y con poco impacto directo en la economía o en la vida cotidiana de las personas. Estas suelen involucrar áreas pequeñas o de importancia histórica limitada, pero que, aún así, tienen un significado especial para los países implicados. Un buen ejemplo de esto es la controversia sobre la cima del Mont Blanc, que exploraremos más adelante. Luego están las disputas moderadas, que ya implican cuestiones culturales, históricas o económicas más profundas. Estas rivalidades pueden surgir de interpretaciones divergentes de las fronteras o incluso de la existencia de recursos naturales en el subsuelo o en aguas territoriales. En estos casos, los debates suelen ser más intensos y a menudo forman parte de la agenda política de los países involucrados. Por último, tenemos las disputas serias, que son las más preocupantes. Estas involucran territorios habitados, recursos estratégicos o incluso cuestiones de soberanía nacional. Estas disputas pueden generar tensiones significativas, impactar a poblaciones enteras e incluso desencadenar crisis humanitarias o conflictos armados, como hemos visto en Ucrania en los últimos años. A pesar de siglos de tratados, la creación de la Unión Europea y otras iniciativas de integración, está claro que Europa no ha logrado resolver todas sus rivalidades territoriales. Al contrario, en algunos casos, estas disputas continúan como cicatrices de un pasado que sigue moldeando el presente. No todas las disputas territoriales en Europa generan tensiones explosivas o impactos inmediatos. Algunas son más sutiles, pero todavía cargan un peso histórico o cultural que las hace relevantes para las naciones involucradas. Estas disputas, que a menudo se ven como curiosidades, muestran cómo incluso pequeños detalles pueden ser motivo de desacuerdo entre países. El Mont Blanc, por ejemplo, es escenario de una antigua controversia entre Francia e Italia. Para los franceses, la cima de esta montaña está completamente dentro de su territorio. Sin embargo, los italianos argumentan que la línea divisoria debería seguir el divisor natural de aguas, lo que colocaría parte de la cima en territorio italiano. Esta discrepancia proviene de interpretaciones diferentes del Tratado de Turín, firmado en 1860. Aunque no tiene un impacto directo en la vida diaria, la disputa implica cuestiones de identidad y orgullo nacional. Otro caso interesante es el del estuario del río Ems, en la frontera entre Alemania y los Países Bajos. Los alemanes defienden que la frontera sigue la margen izquierda del río, mientras que los neerlandeses creen que el límite debería trazarse en el medio del estuario.
Aunque el área en disputa no tiene una importancia económica estratégica, el conflicto persiste, destacando la complejidad de las cuestiones territoriales incluso en regiones pacíficas. También hay ejemplos casi desconocidos, como pequeñas islas o pedazos de tierra tan diminutos que ni siquiera aparecen en el mapa para la mayoría de las personas. A pesar de parecer irrelevantes, estas áreas siguen siendo motivo de debate, reafirmando la importancia de fronteras bien definidas y del respeto al territorio nacional. Estas disputas, aunque no siempre generan grandes tensiones, nos ayudan a comprender cuánto influyen el pasado y las tradiciones en las relaciones entre los países europeos. Otro factor relevante es que las fronteras del continente son el resultado de siglos de negociaciones, guerras y tratados que, aunque parecieron definitivos en su momento, dejaron ambigüedades y cicatrices que todavía generan tensiones. Los tratados antiguos, como el de Westfalia en 1648, desempeñaron un papel crucial en la formación de las fronteras modernas de Europa. Este acuerdo, que puso fin a la Guerra de los 30 años, estableció nuevas delimitaciones territoriales basadas en los intereses de las potencias de la época. Sin embargo, las fronteras definidas en estos documentos a menudo ignoraban las realidades geográficas o culturales, creando puntos de disputa que persisten hasta el día de hoy. Tras las guerras mundiales, el mapa europeo experimentó una serie de cambios drásticos. Las fronteras fueron rediseñadas, los territorios intercambiados y las naciones enteras redefinidas. Un ejemplo notable es la disolución del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, que dio lugar al surgimiento de nuevos países y a la creación de fronteras que no siempre respetaban la composición étnica o cultural de las poblaciones locales. Esta reorganización generó tensiones que aún afectan regiones como los Balcanes y partes de Europa Central. Otro factor clave que contribuyó a las disputas fue el colapso de la Unión Soviética. Cuando la URSS se disolvió en 1991, surgieron 15 nuevos países, pero las fronteras entre ellos no siempre se definieron con claridad. Esto dejó varias áreas en disputa, especialmente donde existían minorías étnicas o recursos estratégicos en juego. Un ejemplo reciente y notorio es la cuestión de Crimea entre Rusia y Ucrania, que en 2014 escaló a niveles de conflicto internacional. Además, las divisiones realizadas durante los periodos coloniales, muchas veces arbitrarias, también dejaron huellas en el continente europeo. Aunque este fenómeno está más asociado con África y Oriente Medio, en Europa algunas fronteras trazadas por imperios, como el otomano, todavía influyen en disputas actuales. Ya hemos hablado de esto en el canal, en un documental sobre Turquía y su transición desde el Imperio Otomano. Esto también se refleja en regiones como el Cáucaso, donde las complejidades históricas y culturales continúan alimentando rivalidades. Pero detrás de muchas disputas territoriales en Europa hay algo que va más allá de mapas o tratados: el orgullo nacional. Para los países involucrados, la reivindicación de un territorio, por pequeño o poco estratégico que sea, a menudo se convierte en una cuestión de identidad, soberanía e incluso unidad interna. Un ejemplo claro es el Mont Blanc, que, aunque no tiene relevancia económica, se considera un símbolo nacional tanto para Francia como para Italia. En Francia, el Mont Blanc está asociado a la grandiosidad natural del país, mientras que para Italia representa una herencia compartida con el norte alpino. En disputas como esta, el valor emocional del territorio supera cualquier beneficio práctico. Además, las cuestiones territoriales son frecuentemente utilizadas por los políticos como herramientas para fortalecer el sentimiento nacional. En momentos de crisis o inestabilidad, destacar la importancia de una disputa territorial puede ser una forma eficaz de unir a la población en torno a un objetivo común. Este tipo de discurso funciona porque apela a sentimientos profundos de pertenencia y orgullo, ignorando a menudo las complejidades históricas o legales que están en juego. El orgullo nacional también juega un papel importante en las disputas que involucran a minorías étnicas o culturales. En los Balcanes, por ejemplo, los territorios no solo se disputan por el control geográfico, sino también por lo que representan para la identidad de grupos étnicos específicos.
Esto hace que las negociaciones sean aún más delicadas, ya que cada parte ve en el territorio un elemento esencial de su historia y cultura. Incluso en casos donde el territorio no tiene un gran valor estratégico, puede convertirse en un símbolo de resistencia o autodeterminación. Para naciones más pequeñas o recién formadas, como algunas repúblicas soviéticas, asegurar cada fragmento de tierra reivindicado es una forma de afirmar su posición en el escenario internacional y reforzar su independencia después de años de opresión. Sin embargo, algunas disputas territoriales en Europa tienen un peso mayor y van más allá de simples desacuerdos diplomáticos. Estas involucran cuestiones históricas, culturales o económicas que afectan directamente las políticas de los países involucrados. Aunque no se consideren extremadamente graves, estas rivalidades pueden escalar rápidamente dependiendo de las circunstancias políticas o estratégicas. Una de las regiones más conocidas por sus disputas moderadas es el Cáucaso. Situada entre Europa y Asia, esta área se caracteriza por una gran diversidad étnica y religiosa, lo que hace que sus fronteras sean extremadamente complejas. Un ejemplo claro es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno-Karabaj, una región montañosa habitada mayoritariamente por armenios, pero que oficialmente forma parte de Azerbaiyán. Esta disputa, alimentada por cuestiones históricas e identitarias, ha generado varias crisis militares en las últimas décadas. Los Balcanes también son una región donde las disputas territoriales moderadas son constantes. Tras la disolución de Yugoslavia, el rediseño de las fronteras dejó varias áreas en situación de tensión. Kosovo, por ejemplo, declaró su independencia de Serbia en 2008, pero Belgrado nunca reconoció esta separación. Este impasse sigue siendo uno de los temas más delicados de la región, con implicaciones que afectan tanto a los países involucrados como a la política de la Unión Europea. Las disputas marítimas son otra fuente importante de rivalidad. En el Mar del Norte, por ejemplo, países como el Reino Unido, Noruega y Dinamarca debaten con frecuencia sobre la delimitación de zonas económicas exclusivas. Estas áreas, aunque parecen remotas o deshabitadas, esconden riquezas como petróleo, gas natural y recursos pesqueros que son fundamentales para las economías nacionales. En el Mar Negro, las tensiones se intensifican debido a su importancia estratégica. Rusia, por ejemplo, tiene intereses claros en expandir su influencia en la región, lo que frecuentemente genera conflictos con países como Ucrania, Rumanía y Bulgaria. Estas tensiones se agravan por la presencia de recursos naturales y la ubicación geográfica vital del Mar Negro, que conecta con el Mediterráneo, sirviendo como una importante ruta comercial. Mientras que algunas disputas en Europa se mantienen dentro de los límites de la diplomacia, otras sobrepasan estos límites y generan tensiones políticas, económicas e incluso conflictos armados. Estas disputas, generalmente relacionadas con territorios estratégicos o poblaciones enteras, tienen un impacto profundo en las relaciones entre países y en la estabilidad regional. La disputa más evidente y alarmante en los últimos años es la de Rusia y Ucrania. El conflicto comenzó en 2014, cuando Rusia anexó Crimea, un territorio estratégicamente ubicado en el Mar Negro. Esta anexión provocó sanciones internacionales y reavivó rivalidades históricas entre los dos países. En 2022, la situación escaló a una guerra abierta, con disputas no solo sobre Crimea, sino también en regiones como Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. El impacto de este conflicto trasciende fronteras, afectando mercados globales, alianzas internacionales y desencadenando una de las mayores crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo que ilustra disputas serias se encuentra en el Cáucaso, donde Georgia enfrenta tensiones con sus regiones separatistas, Abjasia y Osetia del Sur. Estos territorios, respaldados por Rusia, declararon su independencia tras la caída de la Unión Soviética, pero siguen siendo reconocidos internacionalmente como parte de Georgia. En 2008, estas tensiones llevaron a una guerra de 5 días entre Georgia y Rusia, demostrando cómo estas disputas pueden desestabilizar una región entera. En el Báltico, las tensiones también se incrementan entre Rusia y países como Estonia, Letonia y Lituania.
Estas naciones, que en su momento formaron parte de la Unión Soviética, tienen fronteras y poblaciones de habla rusa que Moscú utiliza como argumento para ejercer presiones políticas o incluso para justificar posibles reivindicaciones territoriales. Esta situación crea un constante estado de alerta, especialmente porque estas naciones están estratégicamente ubicadas dentro de la OTAN, lo que aumenta el riesgo de una escalada militar. Estas disputas serias no solo amenazan la estabilidad local, sino que también tienen un efecto dominó en la geopolítica global. Desafían a organizaciones como la ONU y la Unión Europea, que deben lidiar con las complejidades de estas rivalidades y, a menudo, buscar soluciones que equilibren intereses en conflicto. La Unión Europea desempeña un papel crucial en el intento de minimizar las disputas territoriales en el continente, promoviendo la integración política, económica y social entre sus miembros. Sin embargo, su alcance y eficacia tienen límites, especialmente en disputas que involucran a países fuera de su esfera de influencia directa o en conflictos de alta complejidad. Uno de los principales mecanismos de la UE para abordar las disputas territoriales es la creación de un entorno de cooperación y libre circulación de bienes, personas y capital. Este modelo ayuda a reducir tensiones al minimizar la importancia práctica de las fronteras. Países como Alemania y Polonia, con un pasado de intensas rivalidades, son ejemplos de cómo la integración europea puede transformar antiguas tensiones en relaciones amistosas e interdependientes económicamente. Además, la UE utiliza la adhesión como herramienta diplomática. Para convertirse en miembros, los países candidatos deben resolver disputas fronterizas con sus vecinos y demostrar su compromiso con el Estado de Derecho y los derechos humanos. Este fue el caso de Eslovenia y Croacia, que negociaron cuestiones territoriales antes de completar su proceso de adhesión. Sin embargo, las limitaciones de la UE se evidencian en disputas que involucran a países fuera de su jurisdicción directa o en las fronteras orientales del continente. Casos como el conflicto entre Rusia y Ucrania o las tensiones en los Balcanes a menudo escapan al alcance de sus políticas. Incluso dentro del bloque, garantizar que todos los miembros cumplan con las mismas reglas sigue siendo un desafío, especialmente cuando están en juego intereses nacionales. A pesar de esto, la Unión Europea sigue siendo una de las instituciones más eficaces en la prevención de conflictos en el continente. Su capacidad para unir economías y alinear intereses políticos ha evitado que muchas rivalidades se conviertan en crisis mayores. No obstante, la creciente inestabilidad en regiones vecinas, como el Cáucaso y el Mar Negro, requiere respuestas más robustas y una mayor capacidad de mediación para abordar disputas que amenazan directamente la seguridad y estabilidad de Europa. Las disputas territoriales en Europa, incluso aquellas consideradas de baja intensidad, tienen implicaciones significativas para el futuro del continente. En un escenario global donde la geopolítica se vuelve cada vez más compleja, estos conflictos pueden influir desde negociaciones diplomáticas hasta la seguridad regional y la estabilidad económica. Una de las soluciones más prometedoras para manejar estas disputas es la mediación internacional. Además, los avances en tecnologías como los sistemas de mapeo y la exploración de recursos pueden cambiar el foco de las disputas. Regiones antes ignoradas podrían convertirse en objetivos estratégicos debido a nuevos descubrimientos de petróleo, gas u otros recursos valiosos, transformando rivalidades antiguas en problemas económicos más urgentes. Finalmente, está el impacto de estas disputas en la integración europea. La Unión Europea necesitará reinventarse para abordar las crecientes tensiones en sus fronteras y entre sus miembros. Sin esfuerzos coordinados para resolver estos conflictos, el riesgo es que las divisiones internas y externas se profundicen, debilitando al bloque y creando oportunidades para que potencias rivales ejerzan influencia. Aunque el futuro de las disputas territoriales en Europa es incierto, está claro que la forma en que se gestionen tendrá implicaciones profundas no solo para los países involucrados, sino también para la estabilidad y seguridad de todo el mundo. Y si te gustó este documental de GFlow, suscríbete al canal ahora mismo para más videos como este. Ahora te dejamos con este documental que aparece en pantalla. Nos vemos allí.